Se desconoce cuándo se comenzó a almacenar y a conservar alimentos para poder ingerirlos sin que se estropearan. Aunque los cazadores, recolectores se desplazaban buscando alimento y mejores refugios, la verdadera necesidad comenzó durante el Neolítico. A partir de esta época, el aumento de la población obligó a utilizar la ganadería y la agricultura como sostén de las sociedades, con lo que había que almacenar grandes cantidades de alimentos para los tiempos de escasez. Los excedentes de las buenas cosechas se intercambiaban con otros productos de los pueblos lejanos. El secado, ahumado, curado y salado han sido procesos de conservación muy comunes desde tiempos muy remotos. Según las zonas geográficas, se utilizaban unos y otros, pues no es lo mismo intentar secar carne o pescado en África que en el norte de Europa, donde ahumaban más alimentos. En Mesopotamia era común el secado y las costeras la salazón. Nicolás Appert 1749-1841 fue el primer elaborador de latas de conserva, tal como se realiza en el hogar hoy en día. Utilizó el baño María para conservar alimentos cocinados, guardados en botellas de cristal para luego taparlas con corchos encerados. El descubrimiento de Appert, ideado para las despensas de los ejércitos, no fue utilizado en la Gran Army, quizás por la fragilidad del envase, o porque de quedar aire en el interior tal como sucede en las conservas caseras, el contenido se arruina, pudiendo ser colonizado por las bacterias causantes del botulismo. Conservación por frío. La aplicación del frío es uno de los métodos más extendidos por la conservación de los alimentos. El frío va a inhibir los agentes alterantes de una forma total o parcial. Las ventajas son numerosas. Por un lado, permiten conservar los alimentos a largo plazo y principalmente a través de la congelación. Refrigeración. Es un método que permite conservar los alimentos durante un tiempo de días o semanas. La temperatura de la refrigeración reduce la velocidad de crecimiento de los microorganismos termófilos y muchos de los mesófilos. En cambio, los de tipo psicotrópos pueden multiplicarse. Cuando refrigeramos debemos controlar los siguientes factores. Temperatura. La temperatura óptima oscila entre 0 y -5 grados centígrados. La humedad. Ya que si el ambiente es muy seco, se reproducirá paso de humedad desde el alimento al medio. La luz. Pues las cámaras de refrigeración son oscuras para evitar la oxidación principalmente de las grasas. La composición de la atmósfera. Ya que si aumenta la concentración de monóxido de carbono se retrasa el periodo de maduración y si aumenta la concentración de oxígeno la aceleramos. Congelación. Es un método adecuado para la conservación de alimentos a largo plazo, ya que mantiene perfectamente las condiciones organolépticas y nutritivas de los alimentos. A pesar de las bajas temperaturas, todavía existe en el alimento agua líquida, ya que en las temperaturas de congelación, menos 18 grados centígrados, no toda el agua está congelada. Algunas de las alteraciones que pueden tener los alimentos sometidos a congelación son quemadura por frío, modificaciones químicas, enrarecimiento de las grasas, cambios de color, pérdida de nutrientes. Conservación por calor. Consiste en la destrucción total de gérmenes, patógenos y sus esporas. Las técnicas que se utilizan son pasteurización. Consiste en calentar el alimento a 72 grados centígrados durante 15 o 20 segundos y enfriarlo. Se utiliza sobre todo en la leche y en bebidas aromáticas como zumos de frutas, cervezas y algunas pastas de queso. Los alimentos pasteurizados se conservan solo unos días, ya que, aunque los gérmenes se destruyen, se siguen produciendo modificaciones. Esterilización. Consiste en colocar un alimento en un recipiente cerrado y someterlo a una elevada temperatura durante bastante tiempo, para asegurar la destrucción de los gérmenes. Uperización o UHT. En este proceso la temperatura sube a 150 grados centígrados por saturado o seco durante 1 o 2 segundos produciendo la destrucción total de esporas. Después pasa por un proceso de fuerte enfriamiento a 4 grados centígrados. Conservación por pérdidas de agua. Desecación o deshidratación. Consiste en eliminar al máximo el agua que contiene el alimento, bien de una forma natural, cereales, legumbres, o bien por la acción de la mano del hombre en la que se ejecuta la transformación de desecación simple al sol, pescado, frutas, o por medio de una corriente a gran velocidad de aire caliente, productos de disolución instantánea como leche, café, té y chocolate. Otros procedimientos de conservación. Liofilización. Es un método de conservación en el cual se deseca mediante el vacío los alimentos. Se utiliza sobre todo en la leche infantil, sopas, café, infusiones. Después de una rehidratación, su valor nutritivo y sus cualidades organolépticas son prácticamente las mismas.
que les da el alimento fresco. El alimento liofilizado tiene un 2% de agua. Salmuera. Es una de las primeras aplicaciones de la sal en la preparación de encurtidos y salsas. Con la salmuera queda inhibida la multiplicación de los microorganismos. Salazón. Consiste en salar pescados y otros alimentos para matar los gérmenes que pueden dañarlos, ya que la sal actúa como antiséptico cuando se emplea en determinadas proporciones. La sal, además, debido a que aporta sabor, ejerce un efecto conservador. El concentrado de azúcar. Consiste en agregar azúcar a preparados de frutas evitando la oxidación del fruto, ya que impide que entre en contacto con el oxígeno del aire. Por otra parte, cuando la concentración en el almíbar es alta, se mantiene la firmeza del producto. El encurtido. Consiste en colocar el alimento en una solución de agua con vinagre. Aditivos. Consiste en incorporar a los alimentos sustancias químicas como ácidos y sales para prevenir el desarrollo de microorganismos y para cambiar las características físicas de los alimentos. Las semiconservas. Son los alimentos elaborados de productos de origen vegetal con o sin adición de otras sustancias, sometidos a tratamientos autorizados que garanticen su conservación y contenidos en envases apropiados. Enlatado. Las técnicas para el enlatado de alimentos llevan utilizándose casi 200 años. Este método de envasado genera productos seguros y con una vida prolongada, ya que se pueden almacenar en temperatura ambiente, por eso tantas personas consumen alimentos enlatados. Conserva o semiconserva. Son los alimentos elaborados a base de productos de origen vegetal, en este caso frutas, con o sin adición de otras sustancias permitidas, sometidos a tratamientos autorizados, esterilización, congelación, deshidratación y otros autorizados, que garanticen su conservación y contenidos en envases apropiados. Conservación en vacío. Aunque todos los alimentos tienden a estropearse debido a su origen biológico y a la presencia permanente de microorganismos, la conservación al vacío es uno de los métodos más eficaces para combatir este deterioro.